Espero que se me oiga, creo que sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Yo no puedo ver desde aquí cuántos sois, pero en principio hay muchos inscritos. También hay una persona que está aquí presencialmente en el centro de Vizcaya, en Portugalete. Bueno, voy a compartir una primera diapositiva donde vais a poder simplemente leer el título del seminario y vais a ver también mi correo electrónico para que si tenéis cualquier duda, si queréis contactar conmigo, pues podáis hacerlo a través de este correo electrónico. idoyaquintana@indi.uned.es. Vale, voy a dejar de compartir y me voy a volver a lo que es aquí la presentación. Bueno, el título del seminario, como habéis visto, es Lecturas de Derrida, aproximación a algunos conceptos ético-políticos, el perdón. Y bueno, hemos dado este título al seminario porque la iniciativa de este curso viene de la asignatura del máster de Filosofía Teórica y Práctica de la UNED, de la asignatura que se llama Lecturas de Derrida y que estos años se está dedicando a la temática ético-política en Derrida. Y de ahí el título y de ahí que se haya invitado preferentemente a los estudiantes del máster, pero que también hayamos invitado a los estudiantes de la asignatura de grado Corrientes Actuales de Filosofía 2, porque Derrida está en el temario. No obstante, este curso está abierto a quien pues, haya querido inscribir, así que, bueno, es cierto que quizá hay personas que están asistiendo y que no tienen conocimiento sobre Derrida, sobre la línea de pensamiento de Derrida, y en ese caso, por supuesto, pues bueno, quizá hay conceptos, hay nociones que yo no voy a introducir, no voy a introducir al propio Derrida, de manera que vamos a pasar directamente a ciertas nociones que yo creo que más o menos todos manejamos, como es la noción de perdón. Hoy también vamos a trabajar la noción de don. Entonces, bueno, son nociones bastante intuitivas y creo que en ese sentido, incluso quienes no tengan nociones en Derrida o nociones en la línea de filosofía contemporánea de la deconstrucción, van a poder seguir el curso sin mayor problema. No obstante, si queréis un poquito de contextualización, algunas referencias bibliográficas para introduciros en Derrida, podéis contactarme y yo os daré esas coordenadas. Y bueno, y también a los estudiantes, tanto del máster como del grado, como no tenemos habilitado el chat y en realidad en estas sesiones pues no va a haber tiempo ni posibilidad de hacer preguntas, pues podéis bien o plantearlas en los recursos que dan las plataformas, en los foros, o bien me las podéis dirigir a mí en el correo que os he indicado, o a Cristina Rodríguez Marcial, que es la titular de la asignatura, a la que saludo porque seguro que está ahí y a la que agradezco muchísimo que me haya invitado, porque bueno, esta es la oportunidad de compartir con vosotros y con vosotras parte de mi investigación y parte de unos seminarios que yo estoy trabajando mucho y que además estoy en proceso de traducir con un compañero chileno, Javier Pávez, y bueno, que esperamos que dentro de relativamente poco empiecen a ver la luz, primero el primero y después el segundo volumen. Bueno, estos seminarios a los que me refiero y que van a ser un poco como los textos de referencia que vamos a tomar para este curso sobre el perdón, son los dos seminarios que Jacques Derrida impartió en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París durante los cursos 1997-1998 y 1998-1999, que tituló El perjurio y el perdón.
También los impartió, como era habitual, ya llevaba haciendo tiempo, estos mismos cursos en Estados Unidos y después también en otros lugares a través de conferencias, etc. Este seminario del perjurio y el perdón formaba parte de una serie más amplia que Derrida denominó cuestiones de responsabilidad, donde iba abordando curso a curso problemáticas actuales que él mismo presentaba, no utilizando este término, pero bueno, podríamos denominarlo así, transdisciplinares, porque los planteaba desde una perspectiva no solo filosófica, sino también jurídica, política, ética, sobre estas cuestiones, como digo, actuales, en las que solía privilegiar o partía de una noción o de un concepto, ¿no? Entonces, en esta serie, donde vamos a ver que se inscribe el tema del perjurio y el perdón, en esta serie de cuestiones de responsabilidad, partió de una noción, de la noción de secreto, posteriormente pasa a la noción de testimonio, luego pasa a la noción de hospitalidad, después pasa a la noción de perdón, que es la que vamos a trabajar especialmente en este curso. Posteriormente trata la pena de muerte y finalmente trata la relación entre soberanía y animalidad en un seminario que titula La bestia y el soberano. Entonces, estos cursos que imparte entre 1991 y 2003, Derrida fallece en el 2004, así que bueno, supongo que se interrumpen precisamente con la muerte o con la enfermedad de Derrida, los dedica un semestre anual a este seminario y imparte entre 8 y 10 sesiones, que son como los capítulos en los que están divididos los seminarios que se están publicando. Y Derrida prepara estas sesiones por escrito y están preparadas con mucha rigurosidad, con mucho cuidado, ¿no? Editorialmente, de hecho, son los textos con los que nos encontramos, quizá completados con algunas grabaciones de audio, pero principalmente se parte de ese material escrito por Derrida. Y editorialmente se ha tomado la decisión de ir publicándolos desde los más recientes a los más antiguos, de manera que el último, que fue el de La bestia y el soberano, está ya publicado, los 2 volúmenes, se ha publicado también el de la pena de muerte y el del perdón y el perjurio ha sido publicado recientemente, en el 2019 el primer volumen, en el 2020 el segundo volumen y el último en publicarse ha sido el de la hospitalidad, que se publicó en noviembre de 2021 y entonces lo previsible es que en noviembre del 2022 tengamos el segundo volumen de la hospitalidad. Esto os lo digo más que nada para que veáis que es como un material que está saliendo y que hay mucho material inédito de Derrida que nos va a permitir en las próximas décadas ir descubriendo nuevas cosas. Es cierto que este seminario que vamos a trabajar sobre el perjurio y el perdón, a diferencia de los otros, por ejemplo, el de la pena de muerte o el de la bestia y el soberano, varias sesiones o partes ya habían sido publicadas con anterioridad. Bueno, en concreto, las referencias a qué ha sido publicado las podéis encontrar muy bien explicadas en la nota de los editores al primer y al segundo volumen del Perjurio y el Perdón y en el propio texto del seminario. Allí indican en notas a pie de página exactamente qué páginas corresponden con cada cosa, así que tampoco voy a dar las precisiones. Pero bueno, más que nada quería señalar esto porque creo que sí que es importante que se sepa que ya ha habido cierta recepción de la cuestión del perdón en Derrida por parte de otros autores o de la bibliografía académica. Bueno, vamos a partir de algo que Derrida no utiliza esta palabra, pero bueno, que creo que podríamos denominar como una especie de diagnóstico que hace Derrida sobre la actualidad del perdón. Uno de los aspectos que destaca sobre el perdón es que en la actualidad,
bueno, cuando dice la actualidad se está refiriendo Derrida a finales de los 90, principios del 2000, el perdón se ha convertido en un recurso generalizado en el ámbito público. Presenta esta transformación sobre la que apuntaba que apenas había ejemplos antes de la Segunda Guerra Mundial y que por lo tanto es una situación inédita, refiriéndose a diversas muestras de arrepentimiento y solicitudes de perdón. Muestras realizadas por representantes de Estado, corporaciones o instituciones religiosas en diferentes lugares del mundo. Es así como observa que el perdón ha entrado en las últimas décadas a formar parte de la escena política a nivel global. Además de los dos grandes contextos de referencia en el tema del perdón que abren cada uno de los cursos, la SOAM, que abre el primer volumen del seminario, y el de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación Sudafricana, que abre el segundo, Derrida alude a múltiples ejemplos de peticiones públicas de perdón y de arrepentimiento, muy diversas, tan diversas como puedan ser, para dar un par de ejemplos, así que contrastan, el perdón de un papa y el arrepentimiento de Bill Clinton ante el Monica Gate. Con esto da cuenta de que el perdón es algo cuya práctica no solo cada vez está más extendida, dice algo así como de repente hay una comparecencia general de la conciencia humana planetaria ante la falta, sino que se ha vuelto más grave y a la vez más banal que nunca. Pasa a estar presente no solo en las formas más cotidianas, como el perdón, que más que otra cosa es un perdón prácticamente de cortesía, de disculpa, sino también en procesos políticos y jurídicos complejos, precisamente para abordar profundas violencias sociales. Podemos pensar, como ya hemos aludido, en las comisiones en multitud de países. Vamos a ver cómo Derrida pone énfasis entonces en dos aspectos, entre otros, pero que son los que a mí me gustaría, así como para comenzar a dar una panorámica y para posteriormente ir hilando nuestra aproximación al perdón, voy a poner énfasis entonces en dos aspectos de la actualidad del perdón que señala Derrida. Por una parte, presta atención a su extensión global, a su globalización y a lo que esto pueda significar cuando se trata de una noción en principio vinculada a la religión abrámica, de modo que se extienda globalmente significa que llega a culturas que en principio no comparten la misma tradición, podríamos decir nuestra misma tradición, ¿no? Entonces ahí Derrida se pregunta, ¿podríamos hablar de una universalidad del perdón o más bien de una universalización del perdón? Pero en tal caso, ¿de qué perdón, ¿no? ¿De qué tradición? Por otra parte, pone énfasis en la puesta en escena de estas escenas, en su publicidad, en la espectacularización de estas escenas de arrepentimiento y de perdón, una espectacularización en muchas ocasiones mediática y transmitida globalmente, que desde luego lleva a preguntarse sobre si ese mismo espacio público, esa espectacularización del perdón, no lo pervierte o no lo convierte en otra cosa. Vamos a leerlo en el anexo que cierra el primer volumen y en el que Derrida, en el primer volumen me refiero siempre al volumen de El perjurio y el perdón, ¿verdad? Esos seminarios de Derrida que hemos dicho que dedica enteramente a la cuestión del perdón. Entonces, vamos a leerlo en un anexo que cierra el primer volumen y en el que Derrida se refiere a un evento que había tenido lugar un poco más de un mes antes de la sesión, como otros tantos ejemplos sacados de la actualidad que va a comentar Derrida en sus cursos. El texto recoge la oralidad del seminario restringido en el que Derrida improvisa, porque se trata, por eso es un anexo, porque no forma parte de las sesiones que Derrida tenía preparadas, sino que es algo que vais a ver que recoge esa oralidad y es como un discurso un poquito más desordenado, más repetitivo. El contexto de esto que va a comentar Derrida es este. El Estado alemán ha pedido oficialmente perdón a las víctimas de Guernica por el bombardeo durante la Guerra Civil Española. Prestemos entonces atención al lugar que Derrida otorga a la cuestión del perdón y a cómo destaca su irrupción en la escena política global. Entonces, ahora lo que voy a hacer es compartir pantalla y voy a poner una diapositiva
donde vais a poder leer conmigo una cita. Voy a poner así pantalla. Uy, a ver por qué no se ha puesto ahora. Vale. Vale. Entonces espero que estéis viendo. Yo confío en que lo estéis viendo porque en realidad no lo puedo saber a ciencia cierta, pero bueno, confío en que sí. Voy a leer esta cita que en principio tendríais que estar viendo, ¿vale? En todo caso, como este tipo de fenómenos que se multiplican en la superficie de la Tierra, porque no solo se pide perdón en el escenario europeo por lo que pasó bajo el nazismo, también hay apartheid en Sudáfrica, también está Japón y sus vecinos, etcétera, etcétera. Hay pues una globalización. Ya sabéis que en francés globalización se dice mundialización. Y bueno, y no deja de ser un matiz importante sobre el que tampoco vamos a entrar en detalles. Entonces hay pues una globalización, como decimos, una globalización de esta escena de petición de perdón pedido en vano, que a la vez inscribe la herencia de esta idea de perdón, cuyo origen rastreamos aquí en la historia mundial y al mismo tiempo, naturalmente, en este esfuerzo desesperado por heredar esta cosa inevitable, la experiencia del perdón se convierte en la experiencia más seria e impresionante. Creo que fenómenos como esos, en cierto modo, el perdón implica muchas cosas, muchas cosas, en particular, por no citar más que esta, lo que pueda significar la política, lo político, ya que es una novedad, una mutación que el perdón se convierte en algo político, algo que nunca ha pasado anteriormente. Lo que pide perdón, la máquina de Estado que pide perdón, es a la vez algo sumamente respetable, que debe ser saludado como tal, pero al mismo tiempo es un abuso de una escandalosa ligereza. Que este presidente de la República de Alemania pida disculpas a las víctimas de Guernica es de una gravedad y de una ligereza a la vez bastante sorprendentes. Esto es lo que sucede y esta es quizá una de las razones, entre otras, una de las grandes razones por las que pienso que nuestra reflexión sobre el perdón es hoy algo urgente. Si hay algo en lo que pensar es esto. ¿Qué pasa con lo político? ¿Qué está pasando con la globalización? ¿Por qué la globalización no es solo la globalización del mercado como solemos... Perdón. Porque la globalización no es solo la globalización del mercado, como solemos decir, no son solo todos los fenómenos de la globalización que se registran en todas partes usando y abusando de esta palabra, globalización, sino que también es esto. De repente hay una comparecencia general de la conciencia humana planetaria ante la falta, para confesar la falta ante la escena mundial. Cuando el presidente de la República Federal de Alemania pide perdón a Guernica, por supuesto, no lo hace en privado, lo hace cara al mundo. Toma por testigo a toda la humanidad. Eso es lo que significa un gesto de Estado, un perdón de Estado. Por lo tanto, la globalización es también esto. Y creo que es una novedad. No hay ejemplo de esto antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la cuestión del perdón y su antigua herencia, digamos judeo-cristiana, como decimos judeo-cristiano-islámica, alcanza hoy un límite, un pasaje, un lugar de paso totalmente singular. Vale. Como ya hemos acabado de leer la cita, voy a dejar de compartir y vamos a volver aquí. Vale. Derrida habla así de características que resignifican el perdón en nuestra actualidad. Globalización, espectacularización, banalidad del perdón que va hasta anular el sentido del perdón, pero por otra parte también una especie de mandamiento, de exigencia de retomar, de reactualizar esta noción que a la vez que arrastra teologemas clásicos, a la vez que es una vieja noción religiosa, en todo este proceso es como si se activase y pasara a ser una herencia activa, significante, todavía útil. Derrida denuncia ese abuso del perdón, de peticiones de perdón pedidas en vano, porque ¿qué significa en el ejemplo que Derrida da del bombardeo de Guernica? Que se pida perdón a las víctimas cuando no se espera ninguna respuesta de las víctimas, cuando quien pide perdón no ha sido el responsable del daño, incluso ni siquiera del mismo régimen en el que se realizó aquello, ¿no?
También llama la atención sobre la necesidad de atender a qué pueda significar la actualización de esta herencia y que se imponga en estas escenas políticas globales. Tenemos entonces, por una parte, lo que Derrida denomina la globalización del perdón, el hecho manifiesto y visible de que el término perdón, una noción vinculada a la tradición abrámica, que es así como Derrida denomina las religiones del libro, judeo-cristiano-islámicas, se emplea en culturas que no comparten esta tradición. No es solamente que la noción de perdón mantenga una vigencia, sino que su vigencia se mantiene a la vez que se extiende planetariamente, a la vez que va configurando el mundo desde un parámetro particular, esto es, el latino, el occidental. Y por esa razón, Derrida va a hablar de mundialatinización. Y lo que va a interrogar en gran parte es el alcance geopolítico y ético-jurídico de este proceso de universalización. ¿Por qué las instituciones pasan a servirse de ese lenguaje? Mundialatinización es una noción que Derrida plantea por primera vez precisamente en un libro donde interroga la religión. Este libro es Fe y Saber, y en su reflexión sobre el perdón la desarrolla especialmente desde lo que denomina una paradoja. Primera paradoja la voy a denominar cristianización y mundialización. Esto Derrida lo va a desarrollar especialmente en la cuarta sesión del segundo volumen. Sin duda, esta es una línea muy importante de la perspectiva que Derrida va a tomar sobre el perdón, porque apunta a que la transculturalidad de esta noción, es decir, que la noción de perdón atraviese culturas, que se imponga a otras culturas, que impregne las instituciones, las constituciones, lo político, lo jurídico, ha de tener consecuencias políticas, jurídicas, en esta mundialización del perdón. Derrida se pregunta qué significa esto respecto al perdón, qué heredamos y qué exportamos, porque Derrida, desde luego, va a complejizar tanto esa exportación como ese proceso de heredar, ¿no? Y, por ejemplo, por citar algo que se encuentra también en el segundo volumen, dice Derrida, tendremos que preguntarnos hasta qué punto esta historia del perdón es europeocentrada, porque en este caso está hablando de Hegel y de cómo Hegel vincula perdón y reconciliación, manera en la que de modo indisociable parece ser hoy pensada el perdón, ¿no? Es como si dice el perdón en la actualidad está pensado en lengua alemana, ¿no? Entonces, por eso se fija tanto en la cuestión de Europa. Entonces dice, es europeo centrada o en la mundialización en curso de la confesión, en el teatro de la confesión, si afecta a Europa, si la deporta, exporta, reporta, repatria o expatria, la reapropia o la expropia o la exapropia. Vemos que es un poquito más complejo que en un simple proceso de herencia y de exportación, ¿verdad? Por otra parte, Derrida cuestiona, y esto es algo sobre lo que me gustaría tirar más y dejar ya un poquito de lado esta cuestión de la mundialización, Derrida cuestiona qué significa heredar y de qué modo problemático el perdón aparece en la tradición, no solo ahí donde se extiende, sino donde supuestamente se da, donde se hereda. De modo que rastrea la filiación de la noción de perdón y lo que esta noción nos lega, lo que heredamos cuando heredamos esta noción de perdón. Cuando Derrida inscribe la noción de perdón en la tradición abrámica, lo hace poniendo en cuestión dos principios. Por un lado, que el perdón tenga su origen, su nacimiento cierto en esta tradición por contraste a la tradición griega, que ignoraría por completo el perdón infinito que nace en ese otro contexto religioso. Derrida va a dedicar lecturas a esto que constituye una propuesta a contracorriente de lo que dice la literatura sobre el perdón. Derrida se va a referir a un artículo de Danielle Aubriot, una historiadora especialista en la Grecia antigua, donde sostiene básicamente la tesis que podemos encontrar en el libro de referencia sobre el perdón, un libro actual y que, bueno, creo que es un libro bastante importante dentro de la temática
del perdón a nivel académico, un libro de 2010 de David Constant que se titula Before Forgiveness, The Origins of a Moral Idea, en el que este autor sostiene dos tesis. La primera, que es a la que nos estamos refiriendo, que en Grecia no hay perdón, que hay formas de aplacar la ira, pero no perdón en el sentido actual del término. La otra tesis de este autor es que hasta la modernidad no puede hablarse de perdón intersubjetivo, un perdón entre humanos, porque hasta entonces todo perdón se dirigía a Dios. Era un perdón entre el ser finito y un ser trascendente. Esto es la tesis de este autor, sería así hasta el siglo XVIII. Derrida, por el contrario, va a problematizar esa idea de que en Grecia no hay perdón y lo va a hacer leyendo varios escritos de Platón, donde va a ver el lugar un tanto loco, un tanto desviado y delirante al que puede conducir lo que en griego es la subnomé, que es lo que en griego moderno se traduce por perdón, y en los textos clásicos muchos traductores también han optado por denominarlo perdón, pero que, como decimos, se resisten a ubicarlo en un sentido moderno del perdón. Va a mostrar Derrida que este perdón griego, entendido más en el sentido de clemencia, de compasión, en un sentido más bien ligado a la excusa, pero no a la gracia, que constituiría una de las características clave del perdón abrámico, digamos de nuestro perdón, no se deja circunscribir tan fácilmente, ni aquí, en nuestra supuesta traducción del perdón gratuito, ni allí como perdón finito. No se puede afirmar con certeza que no esté ya en el pensamiento clásico. Por otra parte, refiriéndose aún a esta tradición abrámica del perdón, va a mostrar que este perdón no es uniforme. Refiriéndose a la tradición abrámica, va a decir que este perdón no es uniforme, simple, sin tensión, sin contradicción, sino que contiene un mandato a la vez doble y contradictorio. No podríamos atribuir entonces plenamente el perdón infinito al perdón abrámico, porque hay un doble orden del perdón. Por una parte, rastreando la tradición de esta noción de perdón, encontraríamos un perdón gratuito, infinito, incondicional, aneconómico, porque no obedecería a una ley del intercambio. Por ejemplo, se perdona sin pedir nada a cambio y sin esperar nada. Mientras que, por otra parte, dentro de esta misma tradición, había un perdón condicionado, transaccional, como lo define otra autora, que ha publicado un libro reciente sobre la cuestión del perdón, Marta Nussbaum, que también diferencia entre un perdón transaccional y un perdón incondicional, pero las consecuencias, digamos, de su discurso van a ser muy diferentes a las de Derrida, entonces también es como una comparación interesante. Bueno, entonces Derrida habla por un lado de este perdón incondicional y por otra parte de este perdón condicionado, decíamos, transaccional, que es dominante en las tradiciones espirituales, religiosas, aquellas, dice Derrida, que no sustraen nunca el perdón al horizonte de la reconciliación, la esperanza de la redención y de la salvación, a estas finalidades que por lo tanto se imponen como razones y sentidos del perdón, a través de la confesión, el arrepentimiento, el sacrificio o la expiación. Lo que muestra Derrida al señalar estas dos formas de perdón es que en el seno de la tradición heredada del perdón no solo hay dos formas independientes de concebir el perdón, sino una tensión entre ambas que va a tener como efecto que esta misma tradición entre en contradicción consigo misma, que esté, dice Derrida, en deconstrucción, porque entra en paradojas, en aporías insostenibles, y una de las más potentes y de entrada más masiva es la que distingue como una mera oposición la relación entre el perdón incondicional y el perdón condicional. Hay entonces que analizar esta tensión como tensión. Y ahora vamos a poner otra diapositiva para leer una segunda cita larga. A ver si me ha vuelto a pasar lo mismo.
Vale. No he dicho antes, pero bueno, lo que está en negrita es un subrayado mío para poder como, destacar alguna frase, algún concepto, mientras que lo que está en cursiva, esas son cursivas de Derrida. Leo. Es importante analizar a fondo la tensión en el seno de la herencia entre, por una parte, la idea, que es también una exigencia, del perdón incondicional, gratuito, infinito, no económico, concedida al culpable en tanto culpable, sin contrapartida, incluso a quien no se arrepiente o pide perdón, y por otra parte, como lo testimonian gran cantidad de textos, a través de muchas dificultades y sutilezas semánticas, un perdón condicional, proporcional al reconocimiento de la falta, al arrepentimiento y a la transformación del pecador, que pide explícitamente el perdón, y quien entonces no es ya decididamente el culpable, sino ahora otro, y mejor que el culpable. En esta medida y con esta condición, no es ya al culpable como tal a quien se perdona. Una de las cuestiones indisociables de esta, y que también me interesa, atañe entonces a la esencia de la herencia. ¿Qué es heredar cuando la herencia incluye un mandato a la vez doble y contradictorio? Un mandato que es preciso reorientar, interpretar activamente, performativamente, pero en la noche, como si debiéramos entonces, sin norma ni criterio preestablecidos, reinventar la memoria. Derrida va a sostener que entre un perdón condicionado y un perdón incondicional hay una heterogeneidad, una irreductibilidad. Por lo tanto, no hay únicamente una forma, un único orden del perdón. Voy a salir de la... Vale, ya estamos. Entonces, voy a volver atrás. Derrida va a sostener que entre un perdón condicionado y un perdón incondicional hay una heterogeneidad, una irreductibilidad. Por lo tanto, no hay únicamente una forma, un único orden del perdón, sino al menos dos, y dos que entre ellos son irreductibles, que no se pueden reunir, que no se pueden unificar. Precisamente subrayando esta heterogeneidad e irreductibilidad, mostrando que entre uno y otro sería preciso que hubiese una heterogeneidad irreductible, Derrida llevará al extremo, radicalizará al máximo la idea del perdón incondicional, un perdón cuya irreductibilidad a las formas transaccionales puede implicar que sea un perdón irreductible también a lo político, a lo jurídico, incluso a lo ético. Este perdón incondicional lo va a definir como un perdón puro, un perdón digno de ese nombre, aunque nos puede extrañar estos términos. Será algo sobre lo que volvamos. A través de esta propuesta de un perdón puro, de un perdón absoluto, de un perdón digno de este nombre, vamos a ver que se abren dos vías. Por una parte, Derrida va a proponer un perdón incondicional y al proponer esto va a definirlo como imposible, verdaderamente imposible. Un perdón que solo es posible si es que lo es, si es imposible, porque las condiciones que posibilitan que posibilitan el perdón lo anulan, lo destruyen. Este será el perdón que Derrida denominará como perdón puro, como perdón digno de ese nombre, porque un perdón que esté mediado por algún tipo de cálculo, por algún tipo de finalidad, por algún tipo de intercambio entre la falta, su reconocimiento, su confesión y algún modo de reparación, de compensación, ya no sería un perdón infinito, gracioso, aneconómico, no sería un perdón digno de ese nombre. Planteado así, ese perdón puro, Derrida va a poner de manifiesto las lógicas transaccionales, políticas, económicas y muy especialmente espirituales que rigen algo que ya no debería llamarse perdón, sino que obedecería más al orden de una especie de perdones políticos y jurídicos que sería más apropiado denominar amnistía, gracia o prescripción, porque ahí donde hay ley, equivalencia, proporción, cálculo, programa, ya no se está en el orden del perdón puro. Leamos esto que dice Derrida. Vuelvo a poner otra diapositiva. Vale, muy bien. Pongo un grande y me va a pasar a hacer lo mismo. Aquí.
Correré entonces el riesgo de enunciar esta proposición. Cada vez que el perdón está al servicio de una finalidad, aunque ésta sea noble y espiritual, liberación o redención, reconciliación, salvación, cada vez que tiende a restablecer una normalidad social, nacional, política, psicológica, mediante el trabajo del duelo, mediante alguna terapia o ecología de la memoria, entonces el perdón no es puro, ni lo es su concepto. El perdón no es, no debería ser ni normal, ni normativo, ni normalizante. Debería permanecer excepcional y extraordinario, sometido a la prueba de lo imposible, como si interrumpiese el curso ordinario de la temporalidad histórica. Pero lo que también veremos, y esta será la segunda vía, es que... voy a salir de aquí para que podáis ver. Vale. Entonces, la segunda vía que veremos es que esta radicalización de la vertiente incondicional que desborda el cálculo, la proporción, que no se rige entonces por la proporcionalidad del derecho, por el principio de equivalencia del mercado, por la normatividad ética, no solo va a desgarrar la lógica del perdón, sino también la de un perdón ideal, un perdón que se dice excepcional, pero posible, incondicional, pero cierto, al margen del derecho, pero mejor o más justo que el derecho, un perdón que supuestamente incondicional se considera admirable, ejemplar, un perdón que se dice bueno y que se dice justo. A Derrida le interesa pensar el perdón incondicional, pero en su imposibilidad, Por un lado, hay un perdón que es posible, que perdona lo que es perdonable. Ese es el perdón transaccional que hemos definido ya. Pero si se perdona lo que es perdonable, o perdona una vez que aquello o aquel se vuelve digno de perdón, en ese caso no se puede hablar de perdón, porque al ser posible, se admite que lo imperdonable deja de serlo, para ser algo que se puede obtener, conceder, intercambiar. Eso no sería un perdón, sino un acuerdo o una forma de transacción entre la falta y formas de reparación o reconocimiento. Por lo tanto, el perdón, si lo hay, debe ser perdón de lo imperdonable y lo imperdonable mantenerse como imperdonable, lo cual entonces, siguiendo la propia lógica del razonamiento, es imposible. Perdonar lo imperdonable describe algo que sería imposible de realizar, y es desde esta paradójica imposibilidad como Derrida busca pensar el perdón, en sus propias palabras. Vamos a poner otra cita. Vale, voy a poner así. Vale. La imposibilidad del perdón se da a pensar como siendo en realidad su única posibilidad. ¿Por qué el perdón es imposible? No difícil por mil razones psicológicas, sino absolutamente imposible, simplemente porque lo que hay que perdonar debe ser y permanecer imperdonable. Si el perdón es posible, si hay perdón, debe perdonar lo imperdonable. Esa es la aporía lógica. Si no se tuviese que perdonar más que aquello que es perdonable, incluso excusable, venial, como se dice, o insignificante, no se perdonaría. Se excusaría, se olvidaría, se borraría, no se concedería su perdón. Para perdonar hay que perdonar entonces lo imperdonable, pero lo imperdonable permanece imperdonable. Si permanece así imposible, el perdón debe hacer lo imposible. Hace falta que haga la prueba de su propia imposibilidad, perdonando lo imperdonable. Vale. Bueno. Recordemos, vamos a retroceder un poco de donde veníamos. Habíamos dicho que íbamos a recuperar dos aspectos del diagnóstico de Derrida sobre la actualidad del perdón: su globalización como mundialatinización y su escenificación. Derrida abordaba la cuestión de la globalización como mundialatinización, como la extensión global de una noción en culturas que en principio no estarían familiarizadas con esta noción, con una especie de mandamiento de confesión, de arrepentimiento, de petición de perdón que resignificaría, entre otras cosas, lo político, lo nacional, lo internacional.
Pero al mismo tiempo veíamos que esa tradición que se extiende, además de ser una tradición ya de por sí dividida en tradiciones, en religiones, diferencias sobre las que Derrida insistirá y que desde luego son insoslayables en un estudio sobre el perdón, es también una tradición que conjuga perdones contradictorios, que va a decir Derrida, se inflama, se enfurece, porque no es una simple oposición la que se juega entre estos dos órdenes irreductibles del perdón. La segunda cosa que destacábamos en esta primera lectura que hicimos tenía que ver con una escenificación, con una visibilidad, con una puesta en escena, una manifestación pública. Esta línea también va a ocupar un lugar importante en el seminario, muy especialmente en el segundo volumen, que es desde el principio presentado teatralmente, con actores, telones, voces en off, prompters. Leamos ahora el principio del segundo volumen. Es apenas el segundo párrafo que dice así. Bueno, lo voy a dejar así porque creo que se leerá bien. Pedido o no, concedido o no, un perdón debe ser nombrado e incluso entendido, audible, visible, fenomenal, o por el contrario secreto, silencioso, mudo, callado, indecible, inaparente, solitario. Dicho de otro modo, ¿hay o no hay? ¿Debería o no debería haber una escena, una teatralidad, una puesta en escena, incluso una obscenidad posible de la escena del perdón? ¿Este debe presentarse o debe retirarse? Impresentable, fuera de toda escena, dicho de otro modo, de todo teatro, incluso de todo espacio público. Vale. Un momentito. Vale. Sigamos. Esta cuestión se orienta, por supuesto, esta cuestión sobre el teatro del perdón, se orienta, por supuesto, hacia el papel del perdón en el espacio público, en el espacio político, pero también hacia una interrogación sobre la inteligibilidad del perdón, sobre su posible captura teórica, su objetivación, su presentación. Vamos a ver que Derrida definirá el perdón como rebelde a toda forma de determinación y certeza sobre su tener lugar. Vamos a ver también cómo el perdón que Derrida Vamos a ver también cómo el perdón de Derrida va seguido de un sí lo hay, que no se va a referir tanto a una duda sobre su existencia, sino a esa imposibilidad de certeza sobre su tener lugar. En la escena del perdón hay una pregunta sobre si el perdón, cuando es expuesto, visibilizado, casi de alguna forma publicitado, si en estos casos no hay una perversión del perdón y con ello una anulación, una destrucción del perdón. Desde el momento en que se lo muestra como tal, ya no puede haber perdón como tal. Desde el momento en que el perdón se presenta, se pervierte. Desde el momento en que se vuelve posible, el perdón se anula. Vamos entonces a ver cómo Derrida plantea que el perdón puro debe ser aquel que interrumpa la lógica de la apropiación, en una lógica del toma y daca, del beneficio, de la plusvalía, en una lógica que busca hacerlo operativo, ya sea que sirva a unas finalidades políticas, psicológicas, espirituales, etc., o que se involucre en una lógica del reconocimiento o de la reciprocidad, integración, reconciliación, unificación. Para eso vamos a referirnos a otra noción que Derrida había trabajado con anterioridad y que es la noción de don. Obviamente, ambas nociones están etimológicamente vinculadas, pero lo que me interesa explicar a través del don es el carácter que Derrida atribuye al perdón cuando dice que el perdón puro debe ser aneconómico. Entonces, ¿qué significa aneconómico? ¿Y qué significa que Derrida inscriba el perdón o que más bien lo trate de separar de las lógicas del intercambio, de la retribución, de la deuda, del reconocimiento? Derrida desarrolla el carácter aporético del don en su libro Donner le temps, Dar el tiempo, un libro que, aunque publicado en 1991, parte de algunas sesiones de otro seminario de Derrida, 2 décadas anterior al del perjurio y el perdón,
en 1977-1978, donde analiza especialmente el libro de Mauss, Ensayo sobre el don, y donde también va a leer detalladamente, entre otras referencias importantes, un poema de Baudelaire que se titula La moneda falsa y al que dedica 2 capítulos, uno de ellos titulado Don y contra don, la excusa y el perdón. Ahí podremos ver, aunque no nos vamos a detener mucho en ese capítulo, que Derrida no espera a los 90 para abordar la temática del perdón y que incluso ahí ya se encuentran algunas de las tesis esenciales sobre el perdón en Derrida. Derrida va a explicar cómo las condiciones de posibilidad del don designan simultáneamente las condiciones de imposibilidad del don. De modo que cuando el don es posible, entonces ya no estamos hablando del don, sino de otra cosa, porque su posibilidad constituye o supone su destrucción, su aniquilamiento. El primer punto que deberíamos abordar para entrar a esta reflexión sobre qué es el don y en qué medida el don pertenece o no a la economía, que es otra manera de preguntar si hay una fuera o no de la economía, es ver cómo Derrida define la economía. Así que vamos a leerlo a ver cómo Derrida define la economía. Esta sí que la voy a hacer grande para que pueda verse bien. Vale. ¿Qué es la economía? Entre sus predicados o sus valores semánticos irreductibles, sin duda la economía comporta los valores de ley, nomos, y de casa. Oikos es la casa, la propiedad, la familia, el hogar, el fuego de dentro. Nomos no significa solo la ley en general, sino la ley de distribución, de Nein, la ley de la partición, la ley como partición, moira, la parte dada o asignada, la participación. Otro tipo de tautología implica ya a lo económico en lo nómico como tal. En cuanto hay ley, hay partición. En cuanto hay nomia, hay economía. Además de los valores de ley y de casa, de distribución y de partición, la economía implica la idea de intercambio, de circulación, de retorno. La figura del círculo está evidentemente en el centro, si es que todavía se puede decir eso de un círculo. Se encuentra en el centro de toda la problemática de la economía, así como en el centro de todo el campo económico, así como en el de todo campo económico, intercambio circular, circulación de bienes, de los productos, de los signos monetarios o de las mercancías, amortización de los gastos, ganancias, sustitución de los valores de uso y de los valores de cambio. Este motivo de la circulación puede dar a pensar que la ley de la economía es el retorno. Ahí lo pone mal, el retorno circular al punto de partida, al origen, también a la casa. Habría que seguir, por consiguiente, la estructura odiseica del relato económico. La oikonomía tomaría siempre el camino de Ulises, un exilio provisional con ganas de reapropiación. Si la economía se define por esa forma circular de lo que se pone en circulación con vistas a un retorno, a una retribución, el don, si según el principio incondicional debe ser aquello que se entrega sin esperar que retorne, don gracioso, debería interrumpir la forma circular de lo económico y de todo cálculo y así implicar de algún modo el desbordamiento del círculo económico. Leamos las palabras de Derrida justo después de haber definido la circularidad de esta economía. Ahora bien, el don, si lo hay, se refiere sin duda a la economía. No se puede tratar del don sin tratar de esa relación con la economía, por supuesto, incluso con la economía monetaria. Pero el don, si lo hay, ¿acaso no es también aquello mismo que interrumpe la economía? Aquello mismo que al suprimir el cálculo económico ya no da lugar al intercambio, aquello mismo que abre el círculo a fin de desafiar la reciprocidad o la simetría, la medida común y a fin de desviar el retorno con vistas al sin retorno. Si bien la figura del círculo es esencial para lo económico, el don debe seguir siendo aneconómico, no porque resulte ajeno al círculo, sino porque debe guardar con el círculo una relación de extrañeza, una relación sin relación de familiar extrañeza. Puede ser que sea en este sentido en el que el don es lo imposible. Vale, ahora sí que voy a salir.
A partir de esta cita vamos a subrayar dos aspectos que posteriormente podremos vincular al perdón y a la incondicionalidad que Derrida atribuye tanto al don como al perdón. Primero vamos a detenernos sobre en qué sentido el don es imposible o lo imposible, en el sentido concreto de implicar una contradicción esencial por la que cada vez que podríamos llegar a decir eso es un don, ha habido un don, se ha donado, desde el momento en que se determina, se circunscribe, se presenta, incluso simplemente se percibe, no hay don sino círculo. Hay toma y daca, hay un dar y un tomar, algo que se toma cuando se da, algo que se da cuando se toma. En definitiva, intercambio y no don puro. En segundo lugar, destacaremos la relación que Derrida establece entre el don y la economía, que como en esta cita, la que acabamos de leer, se puede ver, no es de pura exterioridad, no es el afuera de la economía, no es algo que se atenga al margen, totalmente independiente, sino que establece con la economía una relación sin relación. Vayamos entonces al primer punto. ¿Cuáles son las condiciones para que el don tenga lugar? En realidad, no nos costaría mucho llegar a establecer algunas de las condiciones mínimas que deberían reunirse para que algo así como el don tenga lugar, esas condiciones necesarias para poder hablar de un don. En primer lugar, el don implica una estructura en la que es necesario que intervengan tres elementos. Estos tres elementos tienen que estar necesariamente implicados y que entre ellos se establezcan relaciones a través de las cuales se identifique cada uno de ellos. Un don implicaría que alguien, ese alguien puede ser singular o plural, podemos pensar en una persona o en un conjunto, incluso en una institución, un país, etcétera, da algo, ese algo puede ser material o simbólico, a otro, y ese otro de nuevo puede ser singular o plural. En realidad, Derrida no va a decir dar, sino que va a decir que ese alguien quiere o desea dar algo a ese otro. Porque esa es otra de las condiciones para que el don sea don, querer o desear dar. Tiene que haber intencionalidad cuando algo se dona. Si se da por descuido, no habría don. Estos tres elementos, además de la intencionalidad, estos tres elementos diferenciados que obtienen su identidad a través de su relación diferencial, se dan identidad unos a otros a través de una lógica de reconocimiento recíproca. La pregunta sería ahora la siguiente. Para que haya don, ¿sería suficiente con que este esquema tenga lugar? Como hemos visto y sabemos, para que haya don tiene que haber una suerte de ruptura de la economía. Para que haya don, entonces, no puede haber reciprocidad ni devolución, ni deuda ni contradón. No se debe entrar en el círculo del intercambio. ¿Es esto posible? Para ser posible, tendría que pasar lo imposible. Eso es lo que Derrida va a sostener. Porque el círculo económico no solo se produce a través de lo que inmediatamente se devuelve, sino por un principio de retención, por una forma de resguardar, por un dar que a la vez implica un tomar. Los modos en los que este intercambio se puede producir afectan al reconocimiento de quien da como el que da, del que recibe como el que recibe y del don como don. Desde el momento en que cada uno de ellos es percibido e identificado como tal, el don queda anulado porque ya hay una lógica del intercambio que se pone en marcha. En los seminarios del perdón llamará a esta lógica de la reciprocidad o de la simetría una lógica especular, porque como en espejo uno adquiere identidad a través del otro. Vemos así que el intercambio para Derrida nunca es solo material. Vamos a seguir con el libro, con una cita que es muy esclarecedora. Derrida lo explica muy claramente. Vale, voy a ponerlo en grande. Aquí. Para que haya don, es preciso que el donatario no devuelva, ni amortice, ni salde su deuda, ni la liquide. Es preciso que no se meta en ningún contrato, ni haya contraído jamás ninguna deuda. Es preciso, en último extremo, que no reconozca el don como don. Si lo reconoce como don, si el don se le aparece como tal, si el presente le resulta presente como presente, este simple reconocimiento basta para anular el don. ¿Por qué? Porque éste devuelve en lugar, digamos, de la cosa misma, un equivalente simbólico.
Basta, pues, con que el otro perciba el don, que lo perciba no solo en el sentido en que, como suele decirse en francés o en castellano, se percibe un bien, un dinero, una recompensa, sino que perciba la naturaleza del don, que perciba el sentido o la intención, el sentido intencional del don, para que este simple reconocimiento del don como tal, incluso antes de convertirse en reconocimiento como gratitud, anule el don como don. La mera identificación del don parece destruirlo. En último extremo, el don como don debería no aparecer como don, ni para el donatario ni para el donador. No puede ser ni haber don como don más que si no está presente como don. Ni para el uno ni para el otro. Si el otro lo percibe, si lo resguarda o guarda como don, el don se anula. Pero el que da no debe verlo ni saberlo tampoco, pues de no ser así, empieza de entrada, en cuanto tiene intención de dar, a dar por descontado un reconocimiento simbólico, a felicitarse, a aprobarse a sí mismo, a gratificarse, a congratularse, a restituirse simbólicamente el valor de lo que acaba de dar, de lo que cree haber dado, de lo que se prepara a dar. La temporalización del tiempo, memoria, presente, anticipación, retención, protensión, inminencia del futuro, éxtasis, etc., inicia siempre el proceso de una destrucción del don, con la conservación, la restitución, la reproducción, la previsión o la aprehensión anticipadora que toma, prende o comprende de antemano. En todos estos casos, el don ciertamente puede conservar su fenomenalidad, o si se prefiere, su apariencia de don, pero su apariencia misma, el simple fenómeno del don, lo anula como don, transformando la apariencia en fantasma y la operación en simulacro. Vamos a salir de aquí. Vale. La formulación, entonces, es tan aporética como Derrida va a decir a continuación. El don no debe aparecer como don, no debe aparecer, no debe ser percibido. La condición para que haya don es que no se presente como don, o dicho de otro modo, las condiciones de posibilidad que darían lugar al don definen o producen a la vez la anulación, el aniquilamiento, la destrucción del don. Entonces parece que Derrida nos ubicase en un lugar muy incierto y paradójico. Ahí donde habría deseo, pensamiento del don, pero donde el don no se presenta. El don sí lo hay, es lo que entonces no podríamos verificar, no podríamos planificar, no podríamos garantizar, tampoco podríamos teorizar porque no se deja objetivar. ¿Qué se puede hacer con el don? Bueno, pues una de las cosas que se puede hacer, dice Derrida, es prometerse, pero no atestiguarse. Leyendo a Marcel Mauss, verá que, sin embargo, él hace todo lo contrario. Mauss va a ubicar el don como elemento primero y estructural de todo el esquema económico. Lo va a ubicar como el principio originario que pone en marcha el círculo económico y que se constituye así como el valor de los valores, como principio regulador, como equivalente general, incluso como principio de una analogía bajo la que cabrían todas las modalidades del dar. El don sería eso que junta, que reúne en torno a sí todo lo que se da, y sabemos que se pueden dar muchas cosas. Se puede dar una moneda, pero también se dan las gracias, se da luz, se da un curso, se da muerte, se da la mano. Si el don funcionase como equivalente general que permitiera la traducción de todas estas metáforas, estaríamos ante un significado significante trascendental. Esta es una de las consecuencias, entre otras, que Derrida extraerá del tomar en cuenta el carácter aporético del don, y así, frente al discurso de Mauss, que pone en el centro la noción de don para en realidad hablar de formas de intercambio, Derrida dirá que este discurso sobre el don habla siempre de otra cosa. Y dice, cito, un discurso consecuente sobre el don se torna imposible. No atina a dar con su objeto y habla siempre, en el fondo, de otra cosa. Cuando Derrida presenta el perdón como imposible, dirá prácticamente eso mismo. Frente a las teorías, a las políticas o a las éticas que ponen en el centro de su discurso al perdón y describen no solo qué es, sino bajo qué condiciones es o no es posible, cuando es exitoso y en vistas a qué finalidades, cuando lo identifican y lo señalan como difícil, pero posible, e identifican los momentos del tener lugar del perdón,
como condicional o como incondicional, pero siempre como un momento excepcional pero identificable, casi como un momento que ilumina la historia como un momento de excepción frente al mundo del cálculo, de la justicia punitiva, frente a esa identificación de los momentos iluminadores y edificantes del perdón. Por su parte, Derrida nos lleva a otro pensamiento del perdón incondicional. Derrida acompaña a todo asomo de identificación y afirmación del perdón de un "si lo hay", como si nunca se pudiese afirmar o tener certeza de que el perdón tiene lugar como tal. En este sentido sostiene, y cito: quisiera sugerir que el perdón, otorgado o solicitado, el envío del perdón debe, si lo hay, quedar por siempre indecidiblemente equívoco, con lo cual no quiero decir ambiguo, dudoso, a medias tintas, sino heterogéneo a toda determinación en el orden del saber, al juicio teóricamente determinante, a la presentación a sí mismo de un sentido apropiable. Fin de la cita. Tal afirmación implica que no se puede tener constancia de que efectivamente aparezca, se efectúe o culmine. De hecho, según Derrida, un perdón que se presente, perdón pedido, concedido y que diga "heme aquí", sería un perdón contaminado. Precisamente porque no hay forma de garantizar la autenticidad del perdón y de determinar las condiciones o las consecuencias a partir de las cuales sería posible determinar que el perdón ha tenido lugar como tal, la indecidibilidad del perdón abre un espacio necesario para lo que Derrida denomina el secreto. Eso secreto se refiere a algo que no se puede verificar ni normativizar y que tampoco puede ser sometido a juicio. Desde esta perspectiva, la imposibilidad del perdón no equivale a afirmar su inexistencia, sino que indica la imposibilidad de establecer los criterios para determinar su acontecer. Esto supone un cambio muy significativo en el modo de abordar el perdón. A diferencia de lo que, por ejemplo, afirma Ricoeur, ya no se trata de que el perdón sea difícil. Ricoeur va a sostener que el perdón no es fácil, pero que tampoco es imposible. No se trata de la excepcionalidad de una acción que conduce a la exaltación de un acto que engrandece al sujeto, aquel que lo solicita o lo concede, y que conduce a la idea de un perdón soberano. La imposibilidad de la que habla Derrida invita a otra manera de acercarse al perdón. No se trata de identificar esos momentos extraordinarios y escasos en los que, excediendo el cálculo y las formas de venganza, el perdón se manifiesta, se revela, se nos muestra y así podemos decir: he ahí el perdón, iluminando la historia, así ha llegado a ser posible. Y entonces la tarea sería ver cómo tal cosa ha llegado a ser posible. Derrida insistirá en la imposibilidad del perdón, y una de las formas de esa imposibilidad es que rechaza que el perdón pueda ser algo objetivamente determinable o pensable desde la instancia de una presencia dada, culminada, identificable. Voy a volver a una cita, no sé si la tengo aquí. A ver. Ah, sí. Vale, es la segunda. Cuando digo "sí lo hay", no quiero decir que dude de la posible existencia de tal cosa. Significa que si el perdón ocurre, entonces esa experiencia no debería convertirse en objeto de una oración del tipo "ese es P". Esto es, esto se presenta a sí mismo como perdón, porque el perdón no debe presentarse. El perdón debe ceder la misma categoría de presencia y, por supuesto, de objetividad, de cualquier cosa que pudiera convertirse en objeto de una sentencia teórica. Cada vez que hago una declaración teórica sobre el acontecimiento del perdón, estoy seguro de que lo estoy perdiendo. Claro. Vale, bueno. Problematizando el como tal del perdón, Derrida pone bajo sospecha toda teoría del perdón, y especialmente quizá las teorías del perdón que pretenden ser las de un perdón incondicional, gratuito, gracioso, pero revelado en su excepcionalidad. Estas teorías del perdón que se presentan excediendo el cálculo, superando las lógicas retributivas de la venganza, no dejan de presentar este perdón como un perdón verdadero que salva, un perdón más elevado, más justo, como veremos la próxima semana,
cuando hablemos del Mercader de Venecia de Shakespeare, de un perdón que se eleva y que así declara la frontera entre el verdadero y el falso perdón, entre la moneda real y la moneda falsa, entre el perdón y el perjurio. El perdón puro del que habla Derrida ya no permite esta división entre un perdón verdadero y uno falso, uno auténtico y uno inauténtico, o de nuevo entre la moneda real y la moneda falsa, como aborda en Dar el tiempo, o entre el perjurio y el perdón. Volveremos a esto en un momento, pero antes recordaréis que cuando empezamos a hablar del don dijimos que íbamos a abordarlo desde dos ideas. Primero, ¿por qué el don quedaba anulado cuando aparecía como posible? Esto es lo que brevemente acabamos de ver refiriéndonos a las condiciones que deberían darse para poder identificar un don como don, pero que desde el momento en que fuesen así identificadas, simplemente percibidas, el don quedaría anulado porque inmediatamente queda resguardado, aunque sea solo desde las modalidades más simples que implican la percepción. El otro punto que me parece importante señalar en este rodeo por el don era la relación que Derrida establecía entre el don y la economía. La economía, descrita como círculo, implicaba la forma de una continua reapropiación y vuelta. El don, por el contrario, debía implicar como mínimo la interrupción del círculo. El orden del don debía ser heterogéneo e irreductible en la economía, pero lo que me parece interesante subrayar es que Derrida afirma que entre don y economía hay una relación sin relación, una relación de familiar extrañeza. Nos interesará porque, planteado así, no podemos pensar el don como una instancia separada, trascendente, absolutamente independiente del círculo económico, de las condiciones del dar y del tomar. Tendremos que pensar que el don y el perdón, aunque sean absolutamente irreductibles y heterogéneos al círculo económico, al cálculo político, a la proporción del derecho, a la normatividad de la ética, son también de algún modo indisociables de ellas. Y es esa indisociabilidad la que le interesa a Derrida y la que le interesa cuando está pensando en las problemáticas ético-políticas actuales. De este modo, cuando Derrida destaca la total aneconomía del don y del perdón, su imposibilidad, su pureza, no lo hace para señalar una instancia trascendente a todo lo posible, a todo lo condicionado, sino para ver de qué modo se da. Digo se da y no tiene lugar como una manera de poder evitar la forma del presente, de la presencia del don o del perdón. De qué modo se da entonces ese imposible en lo posible, pero como imposible. El campo de referencia cuando hablábamos del don era aquello que no se deja reducir a la economía, incluso en el sentido más estricto de la economía monetaria, del intercambio de bienes. La economía del don nos damos cuenta que remite a un ámbito más amplio que la economía, que remite a lo que se da. Derrida piensa aquí el orden de la fenomenología, pero en nuestro curso no podemos entrar en esto. Desde luego, dar el tiempo es un texto que tiene muchas más dimensiones de las que aquí hemos tratado. Lo que me interesa ahora es ver de qué manera podemos pasar del don al perdón. Veamos primero lo que dice Derrida de un modo un poco complejo en la primera sesión de El perjurio y el perdón. La tentación sería quizá pensar que el perdón es algo que se pide y es algo que se da, que es entonces algo que se intercambia, pero que a la vez escapa a la lógica de la proporción y de la equivalencia económica. Estaríamos entonces ante algo muy similar al don. Quizá ante un caso del don, ante un caso particular del don, pero, sin embargo, Derrida invita a pensarlo de otra manera. No podemos pensar el perdón como una modalidad del don. El perdón no es un caso del don y no hay forma del dar o del donar que no vaya acompañada, sino precedida por el perdón. A pesar de las continuas referencias en su reflexión sobre el don al perdón, tanto en Dar el tiempo como en Donner le temps d'eux, que es el segundo volumen de Dar el tiempo que se ha publicado recientemente y que en realidad corresponde a las últimas sesiones de aquel seminario de los años 70. Entonces, si a pesar de estas referencias que encontramos al perdón en la reflexión sobre el don, que podrían conducir a pensar que el perdón sería una modalidad del don, una forma, entre otras,
del don, en el seminario sobre el perdón, Derrida llama la atención sobre una suerte de anterioridad del perdón sobre el don. Leamos entonces este párrafo que se encuentra hacia el final de la primera sesión del primer volumen. Compartir. Mejor que lo ponga grande. Aquí. Por nuestra parte, habremos de debatirnos sin descanso en las redes de una aporía cuya forma abstracta y seca, cuya formalidad lógica sería tan implacable como irrecusable. No hay perdón, sí lo hay, sino de lo imperdonable. Así el perdón, si lo hay, no es posible, no existe como posible, no existe más que exceptuándose de la ley de lo posible, más que imposibilitándose, si puedo decirlo así, y en la resistencia infinita de lo imposible como imposible. Y esto es lo que tendría en común con el don. Pero además, esto nos encomienda intentar pensar de otro modo lo posible y lo imposible, la propia historia de lo que se denomina lo posible y el poder en nuestra cultura y en la cultura como filosofía o como saber. Debemos preguntarnos, rompiendo la simetría o la analogía entre el don y el perdón, si la urgencia del perdón imposible no sería, ante todo, aquello que la experiencia resistente y no consciente de lo imposible da para ser perdonado, como si el perdón, lejos de ser una modificación o una complicación secundaria o que sobreviene del don, fuera en verdad su verdad primera y última. El perdón como la imposible verdad del don imposible. Antes del don, el perdón. Antes es imposible y como lo imposible de este imposible, el otro, lo otro imposible. Han comprendido que este seminario será también un seminario sobre lo posible y el que vendría antes que él, de un imposible que no es ni negativo, ni no negativo, ni dialéctico. A ver. Aquí. Un momentito. Bueno, estamos ya llegando al final. Vemos que entre otras cosas importantes sobre las que volveremos, por ejemplo, la cuestión de un imposible no negativo ni dialéctico, un posible pensado desde un poder y un saber, Derrida afirma que el don y el... Ostras, eso ha sido un trueno. Vale. Sí, bueno, vemos que entre otras cosas importantes sobre las que volveremos, en concreto sobre esta cuestión de lo imposible, que le dedicaremos un poco de tiempo, y sobre esta cuestión del posible, pero pensado siempre desde la idea de poder y saber, Derrida afirma que el don y el perdón tienen en común que solo son posibles exceptuándose de la ley de lo posible, en la resistencia que lo imposible ejerce sobre la vinculación imposible-posible. Pero si esto tienen en común, Derrida afirma que hay que romper la simetría y la analogía. Acordémonos cómo el don pasaba a ser ese significante trascendente que abarcaba todas las modalidades del don, que las reunía, frenaba su diseminación para reunirlas. El don no es el principio dador que organiza el perdón, sino que más bien Derrida nos propone pensar la urgencia del perdón antes del don, lo que antecede. ¿Cómo podemos explicar esto? Quizá a través de cómo Derrida comienza el seminario. La primera palabra que Derrida pronuncia cuando abre el seminario, lo primero que dice Derrida es perdón. Bueno, en realidad dice perdón, sí, perdón. Esto se va a ir explicando. Se va a ir explicando por qué comienza diciendo eso. Y la explicación es que no podemos saber si cuando dice perdón, ese perdón que dice Derrida nada más comenzar, con ese perdón está refiriéndose al término perdón, a la noción de perdón en torno a la cual teóricamente va a transcurrir el seminario, o si ese perdón tiene algo de performativo, si es una petición de perdón.
Lo interesante de esto es lo que lo liga a esa anterioridad respecto al don, una anterioridad que no tendría que ser pensada quizá ni de forma cronológica ni ontológica, sino más bien quizá como un desplazamiento hacia lo que a la vez siempre ya estaba ahí, como lo que de algún modo precede todo sin que a la vez se haya dado, haya tenido lugar. Esta anterioridad es la que dice que incluso si ese perdón fuese el más descriptivo, la enunciación más fría y analítica del concepto de perdón, incluso en lo más constatativo, hay ya una forma performativa por la que se pide confianza y crédito. Un créeme, esto que te digo es cierto, me dirijo a ti. Toda palabra se da bajo palabra. Eso es lo que todo dar implica. Siempre hay un créeme, siempre hay una promesa, y porque hay una promesa en todo lo que se dice, también hay a la vez la posibilidad de traicionar esa promesa, la posibilidad de faltar a la palabra. El perjurio está por adelantado inscrito en toda forma de dirigirse al otro, cada vez que se dirige la palabra al otro, porque se dirige la palabra dando palabra, y ese dar palabra, más allá de la intención que se tenga, siempre puede ser traicionada, pues solo se promete lo que no puede darse por seguro. Esa es la condición de la promesa, porque hay ese perjurio original, esa traición originaria, hay un perdón previo. Veamos entonces lo que dice Derrida. A ver si no tengo diapositiva esto. No, no tengo la diapositiva de esto que voy a leer ahora. Dado que siempre puedo mentir y que el otro siempre puede ser víctima de esa mentira, al no tener jamás el mismo acceso que yo a lo que yo pienso, quiero decir, comienzo siempre, al menos implícitamente, por confesar una culpa, un abuso o una violencia posible, un perjurio elemental, una traición originaria. Comienzo siempre por pedir perdón cuando me dirijo al otro y precisamente de esa manera equívoca, aunque sea para decirle cosas tan constatativas como, por ejemplo, ¿sabes? Está lloviendo. Vale. Por eso Derrida dirá que perjura como respira. En Dar el tiempo, Derrida, cuando trata el tema de la moneda falsa, pregunta si el don y el perdón deberían privarse de toda garantía frente a la falsificación. Voy a salir un momento de esta pantalla para volver aquí. Entonces, pregunta en Dar el tiempo, cuando trata el tema de la moneda falsa, si el don y el perdón deberían privarse de toda garantía frente a la falsificación, frente a la moneda falsa o el perjurio, si pueden o deben asegurarse, protegerse frente a esa posibilidad o si por el contrario, resguardándose, entrando en el cálculo, dejarían de ser don y perdón. A esto más bien contestará que no hay perdón ni don que puedan mantenerse a salvo, inmunes al mal de la moneda falsa y al mal del perjurio. Siempre pueden ser conscientemente, deliberadamente simulados, falsificados, se puede engañar, falsificar, perjurar a propósito. Pero Derrida apunta a algo más que ya no depende de la intención del sujeto y, claro, de todo aquello que podríamos hacer para esclarecer o doblegar la voluntad de ese sujeto. El perjurio y la moneda falsa son condiciones de la relación, de la dirección, del envío al otro. Esta forma de envío podría ser puesta en relación con la problemática que Derrida desarrolla en otro libro que se titula La tarjeta postal, donde señala algo que creo que se puede entender a pesar de que esté totalmente sacado del contexto, que desde el momento en que una carta puede no llegar a su destino, esta posibilidad marca ya una cierta imposibilidad de llegar plenamente. Y cito a Derrida. Una carta no siempre llega a su destino, y puesto que esto pertenece a su estructura, puede decirse que nunca llega verdaderamente, que cuando llega, su poder no llegar la atormenta como una deriva interna. No hay garantía de que un perdón pedido o concedido sea verdadero, auténtico, y eso vale para cualquier perdón, incluso para aquel que trata de protegerse y garantizarse, para aquel que busca asegurarse a través de la confesión, el arrepentimiento, la promesa de no reincidencia.
Hay algo inaccesible que atraviesa incluso la más programada y calculada concesión o petición de perdón. En cualquier petición o concesión de perdón siempre hay una posibilidad de perjurio, de traicionar, de dar de más o de menos, porque no hay perdón sin promesa y a la vez sin perjurio y a su vez sin deber de perdón. Nunca estamos a salvo y el perdón no salva ni se salva del mal. El perdón está abierto a su catástrofe, a ser razón para un perdón suplementario. No es inmune ni inmuniza, no salva ni se salva del mal. Vamos a acabar con una cita de Derrida. A ver. Sí. Aquí, a ver, voy a hacerla grande. Y entonces ahí. El perjurio no es un accidente. Habría que decir que por perjurio Derrida no entiende un modo del mal en general, sino que dice que el mal siempre, todo mal, toda forma del mal tiene la forma de un perjurio. Bueno, lo dejo aquí aunque requeriría más explicación, pero quizá en la próxima sesión podemos verlo. Por lo tanto, dice, el perjurio, entendido como cualquier modalidad del mal, no es un accidente, no es un acontecimiento que le sobreviene o no a una promesa o a un juramento previo. El perjurio está inscrito de antemano, como su destino, su fatalidad, su inexpiable destinación en la estructura de la promesa y del juramento, en la palabra de honor, en la justicia, en el deseo de justicia. Debo pedir perdón para ser justo, por ser justo. Compréndase bien el equívoco de este para por, que en francés se dice pour, una misma palabra para las dos cosas. Debo pedir perdón a fin de ser justo, para ser justo, con vistas a ser justo. Pero también debo pedir perdón por ser justo, por el hecho de ser justo, porque soy justo, porque por ser justo soy injusto y traiciono. Debo pedir perdón por el hecho de ser justo, porque es injusto ser justo. Siempre traiciono a alguien para ser justo. Siempre traiciono a uno por el otro. Perjuro como respiro. Y esto no tiene fin, pues no solo pido siempre perdón por un perjurio, sino que siempre corro el riesgo de perjurar al perdonar, de traicionar a algún otro al perdonar, pues está condenado por siempre a perdonar abusivamente, eso sí, en nombre de otro. Bueno, vamos a dejar esta sesión aquí y bueno, pues me despido de vosotras y de vosotros hasta la próxima sesión. Recibiréis la información y bueno, lo que os puedo ya proponer, aunque todo esto os lo mandaremos en un mensaje para la próxima sesión, son dos lecturas, una lectura de Derrida, que como ya os adelanté, la articularemos con el libro Fuerza de Ley y en concreto con el primer capítulo, que creo que se llama del derecho a la justicia. Entonces, bueno, sería una lectura aconsejable, tampoco imprescindible, pero sí aconsejable para preparar la sesión. Y después también os aconsejo la lectura de la obra de Shakespeare, El mercader de Venecia, que Derrida define como un verdadero tratado sobre el perdón. Y ahí lo que vamos a ver es cómo la justicia recae sobre Sylock, sobre el judío, que es incapaz de perdonar porque lo que hace es atenerse a la letra del contrato. Entonces vamos a ver muchas de las cosas que hemos visto hoy y que espero que poco a poco se vayan esclareciendo. Cualquier cosa podemos hablarla pues, a través del email, que ya tenéis mi dirección, pero que voy a aprovechar ahora para en estos minutos finales que tengáis de nuevo aquí mi correo electrónico y a ver cómo lo pongo grande, así.
Y bueno, y también podéis comunicaros, sobre todo los que seáis de las asignaturas del máster o del grado, con Cristina Rodríguez, y los que seáis del máster, como yo estoy ahí como profesora invitada, también tengo acceso a los foros o por el correo electrónico. Así que, bueno, pues me despido y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por vuestro interés, por estar ahí. Hasta luego. A ver, aquí para colgar.